Buenas noches. Este es el programa número 108 de este nuevo ciclo de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También, obviamente, a los anunciantes, auspiciantes, que hacen posible que podamos emitir este programa. Y a todas las personas que nos contactan para darnos su parecer sobre el programa y aportarnos datos. Ahora vamos a ir a los mosquiteros. En Corrientes, en los campos, en la ciudad, pero fundamentalmente en los campos, había muchos mosquitos, o hay muchos mosquitos. Ahora transmiten el dengue. Antes no. Antes había mosquitos y no había casi repelentes o pelentes para combatirlos. En los campos se usaban los mosquiteros, los catres en los patios, también en el pueblo se ponían mosquiteros por la gran cantidad de mosquitos. También se hacía humo
con bosta de vaca seca, se prendía, y alguna un poco más húmeda para que haga más fresca la bosta, para que hagan humo, ¿sí? Es la forma de ahuyentar los mosquitos. Cuando se salía, y fundamentalmente o generalmente siempre se salía muy temprano a los campos para recoger la hacienda o para lo que sean, porque eran trayectos largos, dificultosos en avanzar en los malezales, los pastizales, en los bañados. El anca de los caballos siempre estaba llena de mosquitos, el pescuezo lleno de mosquitos, y los jinetes, los que íbamos en los caballos, teníamos que llevar mangas largas, a veces hasta nos poníamos guantes, nos poníamos obviamente pañuelo que no nos piquen en el cuello, y también todo lo que podíamos cubrirnos la cara por la gran cantidad de mosquitos que atacaba a la hacienda, que de noche, de mañana, cuando salía el sol, los mosquitos también desaparecían. Entonces la hacienda aprovechaba para comer. De noche, de tardecita, ya aparecían los mosquitos y la hacienda se juntaba en los dormideros para poder, tratar de protegerse una con otro de los mosquitos. Algo que se hacía y que no se debía hacer era cortarle la cola a los caballos, la cerda obviamente, porque eso se vendía y decían, y la cola larga muchas veces se enredaba o se embarraba, y eso tendría el trabajo de tener que lavarla y con la chaira pasarla entre la cola para poder desenredarla. Y también se le cortaba la clina, y pensando en el tiempo eso no se debía hacer. Por ejemplo, Paraguay Chirón no lo hacía, porque con la cola larga podía espantar y mucho mejor los mosquitos, y con la clina que le caía a ambos lados del pescuezo y cuando sacudía la cabeza podía también espantar los mosquitos. Pero decían que quedaba mejor el caballo tuzado, y también se vendía la cerda. A las vacas se le cortaba la cerda de la cola. Eso era que cuando se vacunaba se la iba cortando, entonces se sabía qué vaca y cuál no estaba vacunada. Bueno, entonces, volviendo al tema, los mosquiteros se usaban entonces tanto en el campo como en la ciudad, que se sacaban los catres para dormir afuera por el tema del calor, porque antes no había ventilador, obviamente menos aires acondicionados, había que sacar los catres porque adentro de las piezas eran muy calientes, entonces se sacaba y se le ponía mosquitero, porque sin mosquitero no se podía dormir. Contaba mi mujer que ellos sacaban ahí en la estancia de la Alcita con sus papás, sacaban los catres a un patio ahí que tenían, y que había un lugar donde el que ponía el catre ahí se empezaba a sacudir, a mover el catre sin ninguna razón, no se sabía por qué. Había un lugar. Algunos decían que era el ánima de alguien, pero lo cierto es que se movía el catre. Entonces, ¿qué había que hacer? Cambiarlo de lugar y todo quedaba y se seguía durmiendo. Bueno, estas son algunas de las historias que se cuentan también de nuestros campos, y también en los campos bañados se hacían con palmas, se hacían para dormir
bien alto, se había que subir obviamente por una escalera, se le hacía, porque allá arriba había menos mosquito, y también otra de las causas era que a pesar de que alrededor de la casa se hacía un alambrado de a pique, es decir, con palos, para evitar por las dudas que no aparezca algún jaguarete. Entonces se dormía en los campos bañados, allá en donde estaban los puestos, las estancias perdidas allá en la costa del río Corrientes, en los cerros. Bueno, también entonces reitero, para combatir los mosquitos se hacían las casas altas o donde se dormía. Bueno, ahora vamos a ir al arado. El arado, este tipo de arado, algunos eran de rejas y otro de disco, tirado por 3 o 4 yeguas, fundamentalmente. Se usaba esto como para hacer las chacras. En algún momento vamos a contar un poco la historia de los chacreros, de la gente que en los campos se le daban 8, 10, 15 hectáreas para que ellos puedan sembrar. Una vez que estaba sembrado, algo se ocupaba para la estancia y el resto el chacrero lo vendía para su mantención anual o mensual, ¿no? Se cosechaba maíz, zapallo, muchas cosas se traían de los parajes del departamento de Mercedes. Este arado, entonces también se le afilaba fundamentalmente la reja, obviamente que no entraba mucho, pero siempre daba vuelta a la tierra, después se le pasaba para alisar un poco, y bueno, y se sembraba no con máquina, sino se iba tirando la semilla y se la pisaba para que entre en la tierra, pero no mucho. Se la iba pisando para sembrar fundamentalmente en línea el maíz. Ahora vamos a ir, tenemos también los puentes de la Yui, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Vamos a ir al tema cuando un alma deja su cuerpo. Cuando un alma deja su cuerpo biológico, sobreviene una expansión de conciencia, una sensación de inmensa paz y liberación. Las almas nunca parten solas, nadie muere solo. Por lo general son acompañados por familiares que partieron antes y que vienen a acompañarles. También guías espirituales se hacen presentes para tranquilizarles y acompañarles en su trayecto. Algunas veces son llevados a lugares de recuperación, sobre todo si se pasó por una muerte inmediata o por una larga y desgastante enfermedad, o si tuvo una vida difícil. La persona que abandona su cuerpo recibe y percibe con agrado nuestros pensamientos de agradecimiento por su vida. Siempre podemos ayudarles con nuestras palabras y pensamientos tranquilizadores para evitar su preocupación o apego a este plano. El alma se despide una vez que se siente y percibe que sus familiares están más tranquilos. Por lo general se hacen presentes en su cuerpo de energía a través de los sueños. Lo que más necesita una persona al abandonar su base fisiológica es sentirnos y saber que vamos a estar bien. Es más grande regalo que podemos ofrecer a una persona cuando abandona su cuerpo, es nuestra propia paz y energía amorosa.
en honor para todas las almas que están experimentando su tránsito o transición, amor y respeto para todos los que están despidiendo a un ser querido. Comparto con amor, dice el autor de esto. Y hablando de este tema, de los fallecimientos, falleció Quique Sheridan. En efemérides chamameceras, material extraído de la Fundación Memoria del Chamamé, y fue publicado el 28 de febrero del 2020. Bandoneonista y compositor Enrique Quique Sheridan nació en el paraje San Salvador, departamento de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 28 de febrero de 1951, es decir, que tenía en el momento de su fallecimiento, ayer, 73 años. Integrante de una familia de músicos, Quique es hermano de Santiago Bocha, Miguel Ángel Michal, Joaquín Gringo Sheridan, y al igual que todos ellos, dio sus primeros pasos en la música influenciado por su tío, Chachel Vallejos, bandoneonista aficionado. Radicado en la ciudad de Mercedes Corrientes para continuar sus estudios, recibe lecciones de guitarra de don Guido Mesa, reconocido maestro de músicos mercedeño. Es decir, comenzó con la guitarra. En el año 1968, junto a sus hermanos Joaquín y Bocha, formaron su primer conjunto, los hermanitos Sheridan. Con esta formación, en donde Quique ejecutaba la guitarra, se presentan en fiestas escolares y certámenes de jóvenes intérpretes. En el año 1974 se inicia en la ejecución del bandoneón, alentado por su tío Chachel y principalmente por su hermano Gringo. En esta etapa forma ya afianzado como bandoneonista, forma el conjunto Sheridan, Godoy, que integraban Nicanor Godoy en acordeón y el dúo de voces y guitarras de Pitingo Aguirre y Yuyo Ábalos. En el año 1980 funda el Cuarteto Payubre junto al acordeonista Catalino Benítez y las voces y guitarras de Chino Gómez y Carlitos Salinas. Con esta formación se presentan en el Festival del Chamamé en Burucuyá, donde en la edición 1980 reciben el premio de Revelación. En el año 1987 graban su primer disco para el sello SJS de Corrientes. Quique Sheridan integra el Cuarteto Payubre hasta el año 2000, grabando 3 discos más para los sellos Yatay y Emilcor, con la presentación en los principales festivales como el Festival del Chamamé de Corrientes, el Festival del Chamamé de Federal Entre Ríos, el Festival Coembotá en Mocoretá, Coembotá de Mocoretá, Corrientes, y recordadas presentaciones en el circuito de bailantas del conurbano bonaerense, principalmente en la pista Flor del Litoral. Integraron el Cuarteto Payubre en presentaciones y grabaciones otros artistas como Raulito Miño, Yuyo Ábalos y Rodolfo Miño. Desvinculado del cuarteto, Quique Sheridan recibe la invitación del dúo Vera Monzón para integrarse a su conjunto, permaneciendo por espacio de 5 años participando de la grabación de 3 discos. En el año 2007, junto al cantante y guitarrista mercedeño Horacio Maidana,
la Junta mercedeña, con esta formación graban para el sello FI Producciones el disco Tapera de mis recuerdos. En el año 2009, Quique Sheridan vuelve a formar el Cuarteto Payubre, acompañado de los guitarristas Carlos Salinas y Pochi, base y las glosas de Luis Perichón. Con esta formación registraron el disco Volver a Mercedes. Quique Sheridan está radicado en la ciudad de Mercedes Corrientes, donde continúa con su carrera artística. Esto entonces es un material que hemos extraído de la Fundación de Memoria del Chamamé y fue publicado el 28 de febrero del 2020. Bueno, Quique entonces falleció, gran amigo Quique, y Quique, además de gran músico, que tocaba el bandoneón, que tenía un sonido especial, un ritmo especial, parecía que venía desde allá, desde los parajes correntinos, desde el río Miriñay, desde los bañados, una música muy especial. Y además, él cuando subía a un escenario, no se destacaba por su vestimenta, sino lo que la gente comenzaba a conocerlo cuando hacía sonar su bandoneón. Decía entonces que Quique no solamente era un gran músico, sino también un gran paletari. Jugábamos muchos años, jugamos a la paleta juntos, allí primero en el Mercedes Lam Tennis Club, y luego ya eso cuando pasó a la municipalidad seguimos jugando muchos años. Recuerdo una anécdota donde siempre teníamos que ir temprano, muy temprano, a la cancha a jugar, porque eran muchos los que nos juntábamos y a veces no alcanzábamos a jugar 2 partidos, porque obviamente que entraban 4, después venían otro partido 4, y el que juntaba temprano era Jorge Bianchi, el escribano, que también falleció ya hace, 2 años por ahí, y tenía una moto grande, andaba juntando, armaba ya, entonces habíamos quedado en jugar a la 1 de la tarde. Era Jorge Bianchi, Toquiño Contreras, Quique y yo. Habíamos quedado a la 1 de la tarde. Pero Quique no venía, y entonces dijo Toquiño, creo que dijo, está arreglando una heladera y la tiene que entregar, porque ahí muy cerca, a 1,5 cuadras, él tenía un taller para arreglar heladeras y demás, todo ese tipo de elementos electrónicos. Entonces, como no venía, me voy a su taller y yo esperé que estuviera arreglando la heladera. No, estaba con su bandoneón y dice, estoy ensayando una nota, tratando de sacar una nota, algo así me dijo, pero le digo, deja, aunque esté toda la tarde no la vas a sacar, así que vamos a jugar a la paleta. Bueno, entonces, esa era una de las, y fuimos inmediatamente a jugar a la paleta, y bueno, y todas las tardes jugábamos. También Quique tenía una habilidad, jugador de bocha, jugaba allí en la cancha que era que estaba ahí por la calle Juan Pujol, del señor Poloni, 2 canchas de bocha. Bueno, él siempre iba a jugar ahí, a veces yo me iba a verlo jugar, y él era bochador o bocheador, no sé cómo se dice, creo que bochador. Y bueno, cuando la bocha contraria estaba muy cerca del bochín, él le tiraba, generalmente pegaba. Y en mi casa,
los jugadores de paleta, siempre hacíamos asado. Por lo general, viernes, sábado se hacía un asado. Nos juntábamos todos ahí y se jugaba, al final del asado y demás, se jugaba al truco. Yo me gustaba mirar, no me gustan el juego, de ningún tipo de juego, y sé jugar al truco, pero más o menos. Y Quique tenía una gran habilidad para jugar el truco, porque el truco hay que tener una gran picardía, hacerle creer al contrario que no se tiene puntos, o cuando se tiene, o cuando no se tiene, hacerle creer que se tiene. Bueno, realmente Quique, evidentemente Quique no era solamente músico, sino también jugador de paleta, jugador de truco, jugador de bocha, pero su característica principal, por lo que se destacaba, era por su don de gente. Él era autóctono, había venido de paraje San Salvador, pero conservaba todas las cualidades que tiene un lugareño, un poblador de los parajes. Quique era una gran persona, un gran amigo, no tenía dobleces, era una persona realmente que uno valía la pena ser su amigo, conocerlo, estar jugando algo, compartir elementos, un juego deportivo con él o un asado. Realmente dicen que se lo va a recordar por el chamamé, por su música. Sí, por supuesto que sí, que es lo que más se destaca, pero reitero, se lo va a recordar, por lo menos yo, por su don de gente, por su sencillez, por su franqueza. Quique era una gran persona, reitero, un autóctono, un poblador de aquellos parajes que vino a la ciudad, a Mercedes, y que nunca cambió, siempre fue el mismo, que sencillo, no le importaba tanto la vestimenta, no tenía en cuenta ciertas cosas. Él era una persona, reitero, autóctona. Ahora vamos a ir, y esta tarde fue llevado entonces a su última morada. Adiós, Quique, te vamos a extrañar, realmente te vamos a extrañar. Ahora vamos a ir a un chamamé, Paraje San Salvador, por Quique Sheridan y Gabriel Cocomarola. Hay problemas entonces con la música. Vamos a ver si para el próximo programa podemos solucionar este problema. Entonces era el chamamé Paraje San Salvador por Quique Sheridan y Gabriel Cocomarola. Ahí estaba con sus hermanos, con el gringo y con demás, en el Paraje San Salvador, allá donde él había nacido, Quique Sheridan. Bueno, ahora vamos a ir a la leyenda del último bandolero romántico, fantasía literaria, el gaucho Lega. Bueno, ahora dice
José, que vamos a ir al chamamé, que al parecer se solucionó el problema, se está solucionando. Tío, vamos a ver. Permiso. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Oye, Pruma, la fiesta en Paraje San Salvador. Las guainas son un primor, amigo. A los mozos flores, ¿ah? Los Vallejos a los Sheridan. Atacito zapatea. zapatea. Bueno, bajo la atenta mirada de sus hermanos, emocionada mirada, el chamamé Paraje San Salvador por Quique Sheridan y Gabriel Cocomarola. Quique, que en ese momento estaba en todo su esplendor. La leyenda del último bandolero romántico. Fantasía literaria, el gaucho Lega. Cuentan que el gaucho Lega era un hombre valiente y generoso, que se enamoró de una joven llamada Rosa, la hija de un rico estanciero de Saladas. Rosa también lo amaba, pero su padre se oponía a su relación porque consideraba que Lega era un bandido y un rebelde. Lega era un gaucho alzado, que se había escapado de la cárcel donde lo habían encerrado por matar a un policía que lo había maltratado. Desde entonces, se dedicaba a robar a los poderosos y ayudar a los pobres, junto con su amigo Aparicio Altamirano y otros compañeros de andanzas. Lega y Rosa se veían a escondidas en el monte o en el río y se juraban amor eterno. Pero un día el padre de Rosa descubrió su romance y decidió casarla por la fuerza con un hombre rico y cruel que le había ofrecido una gran suma de dinero por su mano. Lega se enteró del plan y decidió rescatar a su amada. Junto con Aparicio y otros gauchos,
asaltó la estancia del padre de Rosa la noche antes de la boda, hubo un gran tiroteo y Lega logró ir hasta el cuarto de Rosa, donde la esperaba vestida de novia. Lega la tomó en sus brazos y le dijo que se fueran juntos, que él la haría feliz. Rosa aceptó sin dudar y salieron corriendo hacia los caballos, pero en el camino fueron interceptados y sorprendidos por el estanciero novio de Rosa, que les disparó con una escopeta. El disparo alcanzó a Lega en el pecho y lo hizo caer al suelo. Rosa gritó desesperada y se arrodilló junto a él. Lega le sonrió con ternura y le dijo que no llorara, que él siempre la amaría. Luego cerró los ojos y murió. Rosa tomó el cuchillo que llevaba Lega en su cintura y se lo clavó en el corazón. Así murió junto a él, sin querer vivir, sin su amor. Los gauchos que acompañaban a Lega recogieron los cuerpos de los amantes y los llevaron al monte. Allí les hicieron un funeral digno de su valor y su pasión y los enterraron juntos bajo un lapacho, el árbol típico del Chaco. Cuentan que desde entonces, cada vez que florece el lapacho en primavera, se escucha el canto de una calandria, que es el alma de Rosa que le canta a Lega, y que también se escucha el zapucay de Lega, que es el grito de amor que le responde desde el cielo. Bueno, muy bien, ahora vamos a ir a el horno de barro. Tatacuá. En los hornos de barro, tesoros de mi colonia, Tatacuá, un emblema muy nuestro, sin ironías, nuestras comidas típicas, con sabores mágicos, don Celeste Ojeda, orgulloso y pragmático. Orgulloso de su horno, que con amor cuida para agasajar a amigos y a la familia querida, los sabores de la tierra. En cada plato se siente, es el legado de Tatacuá, que a todos nos mantiene. Así es nuestra colonia con su encanto y su historia, donde el horno de barro es parte de su gloria. Y don Celeste Ojeda, con su horno a mano, agasaja a todos como buen humano. Bueno, estos hornos de barro habían en casi todas las estancias, en especial en los parajes, pues es allí donde se cocinaban las tortas, se cocinaban los asados, muchos de los asados, y como el horno calienta y muy bien, gastaban poca leña y tampoco largaba humo, sino tenía una especie de chimenea. Y ahí se lo ve con una tapa de un arado, de un disco de arado, otros le ponían otro tipo de tapa, pero casi eran infaltables en los parajes donde se cocinaban, se hacían las tortas, los panes. Además, bueno, las tortas fritas obviamente se lo hacían en otro lugar, pero ahí se hacían las tortas al horno, el pan, se hacían asados, se cocinan muy bien en esos hornos. Y bueno, este es entonces algo que ya se ha ido perdiendo en el tiempo. Obviamente ya han aparecido otro tipo de hornos, los eléctricos y demás, bueno, el avance de la civilización, y estos son entonces los hornos de barro y queríamos recordarlos en este programa. La leyenda del diluvio. Ahora que hay tanto diluvio, tantas inundaciones, por todos lados se están inundando. Hace poco nos inundamos nosotros, después se inundó Corrientes,
bueno, se están inundando los pueblos de Entre Ríos. Obviamente que antes, cuando había muy poca edificación, las lluvias no causaban casi problema. Acá, por ejemplo, Mercedes era un campo, el que de José María Gómez. Entonces, cuando llovía y mucho, se inundaba, pero se inundaban los campos. Ahora se inundan las casas y el tema del asfalto y demás hacen correr el agua rápidamente. No tienen, cuando estaban los campos, el agua iba siendo detenida por el pasto y demás. En cambio ahora corre y muy rápido, y por eso es que se inundan muchos barrios, porque no tiene una salida rápida tampoco del agua. Vamos a ir entonces a la leyenda del diluvio. Tupá había creado con Cipave la maravillosa morada de los Abá, el Cuarajay, el Cuarají, sol, y el Yací, la luna, los Villá, las estrellas, para que toda la creación lo disfrute. El Dios de los guaraníes, en su inmensa bondad, entregó por completo a sus hijos amados extensos ríos, bosque, animales, para que se enseñara a todos el pedido de Tupá, que debía amarse y respetarse sin dañarse a sí mismo ni a la naturaleza. Cuando lo tenían todo, ellos se llenaron de vanidad, envidia y orgullo. Cada uno peleaba por gobernar extensos territorios. Se creían dueños de los ríos, las selvas, y todo cuando vivía sobre el Yi, la tierra. Empezaron a dividir y marcar su territorio, matar salvajemente a quienes venían a pasear en los ríos. Ya no querían realizar las tareas domésticas. Entonces atacaban a las tribus, que eran sus propios hermanos, trayendo cautivos a niños, niñas y jóvenes para convertirlos en sus sirvientes. El paje sacerdote les pedía encarecidamente que cambien sus actitudes mezquinas y malvadas, porque Tupá se enojaría y ya no le daría todos los recursos que hasta ese día les había proveído. Todos se reían del sacerdote, siguieron cometiendo sus malas acciones. Entonces Tupá envió en forma de lluvia su ira y su tristeza sobre el pueblo de los Abá. Muy triste veía que todo se hundía en el inmenso río que constituía la lluvia, que duró varias lunas, días. Todos desaparecieron bajo las aguas. Nada de lo maravilloso que les había entregado quedó a la vista. Solo quedaron vivos en un alto monte el paje y algunos que sí respetaban la ley de Tupá. De esa forma, el castigo a la desobediencia llegó al pueblo de los Abá guaraní. Bueno, no sé ahora si habrá algún tipo de castigo o lo que sea, pero está habiendo inundaciones en todo el país. Inundaciones realmente, lluvias muy, muy copiosas, porque si lloviera durante un largo lapso de tiempo, no habría problema, pero llueve 300, 400 milímetros en poco tiempo, y es por eso que se amontona, se junta el agua y tapa muchas partes donde tampoco se habrían tomado las precauciones de ver que en algún momento se podrían desbordar los ríos, podría venir agua
de algún lugar e inundar todo ese terreno que está ahora construido. En los campos correntinos, en los bañados fundamentalmente, esto de las inundaciones, de las lluvias, es algo que los estancieros tienen muy en cuenta. Me contaba mi mujer que su papá, Luis Peloso, siempre estaba pendiente porque él tenía un campo bañado sobre el río Corrientes, sus campos eran sobre el río Corrientes, y ahí había ovejas. Mientras el campo estaba seco o con poca agua o nada de agua, las ovejas andaban muy bien porque el pasto es corto y tierno. Incluso que para carnear una oveja había que elegir la que era más flaca porque estaban excedidas en grasa estas ovejas y tenían una gran producción de lanares. Pero él siempre estaba mirando el tiempo, pensando a ver si, y cuando empezaba a llover, ya iba a hacer repuntar las ovejas que estaban cerca del río porque el río podía salir. Y en muchas oportunidades estos ríos, el río Corrientes, salía de cauce y avanzaba muy rápido y había que sacar las ovejas que ya no podían andar donde había donde había agua porque se mojaba la lana y era muy dificultoso, se volvían animales muy pesados y le tenían un poco de miedo al agua y se quedaban en un lugar y se ahogaban. Entonces había que sacarlas y se iba con unas canoas especiales, se cargaban las ovejas, se las manejaba, se le iba poniendo de a 30 a 40 y después esas canoas se las tiraba con caballos y se las sacaban a los campos más altos. Eso entonces también las inundaciones eran un grave problema para los ganaderos, para la gente que cuidaba esa hacienda. Y vacuno no había problema porque se los repuntaba y el vacuno nada, y bueno, entonces iban saliendo hacia las partes más altas. Bueno, vamos a ir ahora a mitos y creencias, el Gualicho. La imaginería popular, al igual que las religiones organizadas y administradas convenientemente, han creado para sus dioses una serie de símbolos y también ha ideado ritos que adquieren características litúrgicas. Quiero aquí rescatar la importancia del conocimiento de los mitos llamados paganos, porque en ellos está implícita la idiosincrasia y la estructura cultural de quien los asume como verdaderos. Es conveniente remarcar esto porque muchos sectores cultos restan importancia al conocimiento de las manifestaciones culturales espontáneas de amplios segmentos sociales argentinos. Lo popular no necesariamente es inculto. En la cosmogonía americana, siempre el mal estuvo representado por algún símbolo muy temido. Un ejemplo claro es el gualicho o gualicho. A igual a quien no se esquiva. Por el contrario, se le rinden tributos para aplacar su espíritu levantisco. La representación del mal tiene distintos nombres, según la región donde se la conozca. Para los tehuelches, había nacido en las sierras de Tandil, y desde allí el espíritu maligno extendió su mal a toda la Patagonia. Para atraerlos todo tipo de sufrimientos, especialmente roba a los niños y asusta a las mujeres, razón por la cual
Los viejos tehuelches dicen que el Gualicho en realidad era una diableza. Establecido al sur del río Colorado, recibió distintos nombres. Uencue para los mapuches, Jalpen para los onas, Jalesem para los tehuelches y Bomblón para los patagones. Algunos sitios sagrados también recibieron esta categorización, es decir, creen que son las moradas del Gualicho. Tal vez por eso le ofrendan piedras de colores o rasgones de sus vestimentas al árbol maldito, un viejo caldén solitario seco que está a la vera de uno de los transitados sendas. Igual tratamiento reciben la piedra del Collón Curá, la piedra saltona del Cajón Chico, las estribaciones del cerro Yanquemnao, las cuevas de los Manaos, el cañadón de las pinturas. Creen los sureños que esos lugares acecha el Gualicho mimetizado en sendas travesías, piedras, vientos interminables de árboles secos. Fuera de las ofrendas comunes a los santuarios paganos de la Patagonia, para no despertar la ira del genio del mar, no se canta durante la noche, no se usa sombrero dentro del rancho, se evita el humo del molle, llevan consigo como protección amuletos fabricados por los machis, hechiceras, cintas rojas, cabezas de ajo, ramas rudas de ruda macho, lociones fabricadas con hierbas especiales o les encienden velas, esto último luego de la irrupción del cristianismo. Bueno, en el próximo programa vamos a continuar con esto del Gualicho, algo bastante muy interesante, esto de el Gualicho. Ya estamos entonces finalizando nuestro programa y entonces vamos a ir a un chamamé, Villanueva, por Bocha y Quique Sheridan. Para Villanueva, nación de mi alma triste, este fiel lamento que hoy llora en mi chamamé. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto, tus calles añoro, yo sufro porque te quiero. Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con la pasión, que aunque yo muera después, ¿qué importa si ya te vi? Pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti. En aguas dormidas de algún manso arroyuelo, que sueñan las noches lo mismo que sueño yo. Y están los arpegios que inspiró mi triste canto, que ternura y llanto que el alma mía por ti sintió. Pero si el destino un día lo permitiera, de que yo volviera al pago donde nací, quisiera
Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con la pasión, aunque yo muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti. Bueno, muy bien, este chamamé se lo dedico a mi mujer porque ella le gusta y mucho, Bocha Sheridan. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes a la hora 21 estaremos nuevamente con un programa de similares características, corrientes antes y ahora. También quiero decir que el mañana, miércoles, a partir de la hora 14, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.